Hola a todos, soy arquitecto Nicolás Bertola. En este video repaso vamos a estar viendo un poco de manera breve lo que es la interfase de 3D Studio Max 2017 o más comúnmente dicho Max 2017. Vamos a trabajar con esta versión, si bien ya está disponible hace un tiempito la versión 2019, porque nos ofrece más flexibilidad, ya que al tener un par de años el programa estar online, estar disponible, ya ha tenido varias actualizaciones, lo que es estable, lo que es plugin, script, advanced, es decir, todos los programas que se vayan añadiendo, como lo es V-Ray, por ejemplo, funcionan estable y están probando. Si vamos siempre con las últimas versiones, podemos tener algún problema, alguna falla que todavía no ha sido vista, así que es una recomendación general. Esta versión funciona bien. Cuando abrimos Max y comenzamos va a aparecer esta pantalla inicial. Les va a sugerir comenzar con alguno de estos templates o plantillas. Tenemos que darle clic aquí a la primera que dice Original Startup. Aparecen archivos abiertos. Bueno, en mi caso ya estuve trabajando previamente. Y en estas otras opciones, algunos tutoriales oficiales y como para comprar plugins y scripts. Yo no uso esta pantalla, así que y si no quieren que les aparezca, hagan como yo, la desactivan desde esta pestaña y listo. Cuando no usan esta pantalla o la cierran directamente, va a abrir una plantilla en Mac siempre, desde cero, que es lo mismo que hacer clic en la primera, Original Startup, que dice Default. Así que vamos a hacerlo. Bien, lo primero y más visible, viewports, que son las pantallas de trabajo. El programa nos sugiere trabajar en pantallas divididas. Después, de todas maneras, nosotros lo vamos a hacer con un viewport a la vez. Aparecen estas divisiones donde tenemos distintas vistas. Si nos paramos con el cursor en alguno de los bordes, podemos cambiar el tamaño. En cada uno de estos viewports, obviamente que el activo es el que tiene el recuadro, al cual le hago clic. Tenemos una serie de opciones generales en el signo más. Haciendo clic con cualquier botón, el principal o el derecho, aparecen opciones generales. Luego nos está diciendo qué tipo de vista tenemos, en este caso perspectiva. Voy a hacer una caja simplemente para verlo mejor. Si hago clic ahí, puedo elegir si tuviese cámaras, puedo elegir ver a través de objetos de iluminación, tenemos las vistas, perspectivas, photographic, top, etcétera, algunas otras opciones. Esto es un repaso general, después iremos detalladamente en sobre cada una de ellas. Tenemos el tipo de visualización, que dice estándar, podría cambiar a otros, por ejemplo. Y estos son complementos de la visualización, que dice Edge Faces. Bien. A su vez, otra particularidad, estos viewports son dinámicos. Yo cuando hice la caja voy a hacer otra para que le veamos. Van apareciendo en el resto de los viewports en tiempo real cómo se va creando esta geometría. Y voy a cambiar la vista acá, a ver si puedo verla mejor. Ahí está. Ven que en la vista frontal, en la vista top, bueno, vamos apareciendo, puedo trabajar de manera individual. Tenemos en la esquina superior esta ruedita, el wheel, que nos ofrece una orientación como para ubicarnos mejor, qué tipo de vista a qué tipo de vista estamos accediendo, y nos permite hacer este orbit, hacer este movimiento y paneo. No es tan práctico, no lo vamos a usar tanto, mejor dicho. Vamos a hacer otras opciones para hacer este tipo de movimientos. Entre tantas particularidades que tiene el programa, una de las más importantes, y como ya empezamos a ver, es la personalización.
van a encontrar algunas pequeñas diferencias en su Max totalmente nuevo al mío que tengo acá. Por ejemplo, acá arriba, en este sector, y esta barra son barras de herramientas o toolbars que hice yo. Esta es de un plugin y esta es la que es personalizada. Pueden hacer sus propias herramientas, sus propios menús, etcétera. Aquí a la izquierda tenemos la barra de herramientas que se incorpora al instalar V-Ray. Si no lo he instalado ahora, no importa, después aparecerá y lo veremos mucho más adelante. Bien, siguiendo por acá arriba tenemos este botón que es el equivalente al menú o menú archivo, menú files común en tantos programas. Tenemos opciones generales de hacer un archivo nuevo, abrir, guardarlo, importar, etcétera. Archivos recientes que aquí yo vine trabajando. Una cosita, el formato o la extensión de archivos del programa es .max. Acá voy a poner 6, y el archivo no lo voy a guardar. Y podemos elegir guardar en hasta 3 versiones inferiores, como vemos aquí abajo, 2014, 2015 y 16. Es simplemente para tenerlo en cuenta, no podemos irnos tan atrás con las versiones del programa, pero no hay un cambio, no hay una diferenciación en la extensión justamente. Siguiendo con estas particularidades del programa, es muy extenso. Esto está bastante bueno, que dice en History, aquí arriba aparecen los archivos recientes. Entonces me evita tener que estar navegando todo el tiempo y siempre buscando en mi red o en mi ubicación local. Y a su vez podemos configurar en esta parte ubicaciones de manera favoritas. Volveremos con esto también, no voy a guardar este archivo, es un ejemplo simple. Barra de menú, hay unas cuantas opciones. Tenemos aquí acceso directo a comandos comunes generales, de hacer, rehacer, de guardar, de abrir. Un guardado de la interfaz de la personalización. Este tiene mi nombre porque pues, como yo incorporé, les decía antes, esta barra de tareas, esta y algunas otras cositas más que tienen que ver con los colores u otros iconos que están por ahí más escondidos. Yo guardo esa configuración por si se me reinicia el programa o tengo que reinstalar, pues puedo volver siempre a mi configuración eh, personalizada. Bien, tenemos toolbars, opciones generales de deshacer, rehacer, de linkear objetos, muchas herramientas de selección, ya lo veremos, selección por nombre, tipo de selección con rectángulos o con alguna otra forma. Y acá, de nuevo, otra particularidad. En este caso, o como vemos acá, sobre la herramienta de escalar, esta es total mover, aparece en la esquina inferior de cada icono, inferior derecha, una flechita. Cuando aparece esto, significa que es un desplegable, es un conjunto de acciones. Es decir, que hago clic y dejo apretado y puedo elegir entre otros comandos. ¿Sí? Siguiendo, tengo alineación con pivotes, los snap bastante parecidos a los de AutoCAD, más herramientas de selección y guardado por nombres, espejar, alinear. Tengo un administrador de escenas o de objetos y un administrador de layers, también parecido al AutoCAD. Es probable que cuando abran su Max por primera vez, esta misma caja aparezca incorporado en el sector izquierdo, es muy probable. Se puede abrir y cerrar en cualquier momento y van a aparecer un listado de objetos. Por ejemplo, acá estoy en el layer 0 y aparecieron mis cajas y bueno, hay unos ayudantes ocultos que es por la versión de Virrey. Iremos más adelante con esto, pero es fundamental esta herramienta. Yo no la tenía visible porque además uso dos monitores, entonces por ahí estas cajas y cosas complementarias, como por ejemplo que tengo más acá, el editor de materiales, lo tengo en otro monitor, así siempre puedo tener mi viewports o mis viewports lo más grande posible. Editor de materiales ya nos va a demandar dos y quizás un poco más de dos clases, exclusivamente esto. Lo tenemos aquí. Configuración de render para renderizar en la nube, bueno, otra serie de opciones como habían visto. Siempre digo un poco en chiste que en Max tenemos que tener
un ojo puesto en el viewport, en lo que está pasando en la verdadera geometría, y otro en este sector que es la caja de comandos, el command panel de comandos, para decirlo bien. También lo puedo estirar, pero así, porque salen muchas opciones. Sin quedarnos vistos, vamos a estar mirando mucho esto, inclusive a veces más que en la pantalla misma. Y donde tenemos una clasificación por pestañas, crear, modificar, jerarquías, referente a movimiento, animación, luego display y utilidades generales, y dentro de cada pestaña como subgrupos. En este caso, crear geometría, y dentro de geometría me aparece otro árbol de geometría estándar, primitivas, etcétera, etcétera, etcétera. Aquí puede haber alguna otra diferencia, porque yo tengo instaladas más cosas, como les decía. Dentro de las estándar, como hice antes, un par de cajas, acá puedo hacer una esfera, eh, etcétera. No vamos a entrar en detalles. Puedo crear shapes, que serían formas, por ejemplo, líneas o un rectángulo. Ya veremos más adelante que vamos a modelar mucho más con el Shapes, no vamos a subestimar esta parte de creación de objetos, mucho más que con los objetos paramétricos, como las cajas o las esferas. ¿De qué manera vamos a modelar eso? Bueno, por ejemplo, cada vez que creamos algo, hay que seleccionar la caja, vamos a ir a nuestra solapa de modificación y voy a tener los parámetros propios de cada objeto, estoy viendo acá y puedo ir modificando, y a su vez poder aplicar modificadores externos. Es decir, voy a seleccionar esta línea, tengo los parámetros propios de esta línea, como dijimos, y acá tengo una lista de modificadores externos, extensa por cierto, donde vamos a elegir, a ver, para este ejemplo, sweep, y como verán, aquí se aplicó cierta forma, cierta geometría, cierto perfil que está siguiendo el contorno de esa línea. Ya lo veremos así, pero bueno, esa es una de las tantas formas. Cada vez que aplicamos modificadores externos van a salir ahí dentro de la pestaña de Modify una especie de historial donde yo puedo ver o apagar o eliminar los modificadores y volver siempre a mi estado inicial. Por ejemplo, voy a borrar esa modificación. Puedo personalizar y agregar algunos modificadores más usados en esta botonera. Bien, nada más por ahora de acá. En crear, aparte, la solapa de Create tenía luces, tipo fotométricas estándar, V-Ray me agrega otras, al igual que en cámaras, estándar y tengo el V-Ray, helpers, que son ayudantes, donde tengo herramientas, por ejemplo, una cinta para medir, otras cositas más. Y Space Warp y System casi que no lo vamos a tocar. En nivel superior, jerarquía, voy a poder cambiar el pivot, es decir, el gizmo, que es este icono, este avisador, lo puedo cambiar, generalmente sale de donde está el centro o el baricentro de cada uno de estos objetos, puedo cambiar la ubicación como para interactuar con otros objetos, más que nada cuando tengo animaciones, veremos más adelante, no importa ahora. Y bueno, les decía Motion, que no vamos a ver nada, hay algunas cositas de display que sí tocaremos más adelante. En la parte inferior tenemos una barra de desplazamiento de tiempo por fotogramas o por cuadros. Max es un programa hecho para animaciones fundamentalmente, donde puedo desplegar opciones más avanzadas. No vamos a ver casi nada de esto. Tengo acá seguidamente bloqueador de objetos, de escenas para aislar. Tengo un sistema de coordenadas. Por ejemplo, yo estoy moviendo esta caja de que cambie este número, o podría haber movido, o podría haber rotado a partir de ahí, o a partir de valores. Veremos posteriormente. Más opciones de animación. Y en la esquina inferior derecha, opciones que tienen que ver con la modificación o con la edición del viewport. Por ejemplo, esta última que dice Maximize Viewport Toggle,
Si la toco me va a maximizar el viewport que tengo activo. Vuelvo a tocar, vuelvo a este estado. Tengo para orbitar, tengo para hacer zoom en tiempo real. O, por ejemplo, si estoy acá, puedo hacer zoom en tiempo real en todos los viewports a la vez. En general, todas estas herramientas quedan absorbidas por el uso del scroll del mouse, es decir, la ruedita con alguna combinación de teclas Alt, Control, Shift. Se va a usar mucho el teclado. Así que es todo por ahora, como para que tengan un pantallazo de dónde estamos parados y de dónde vamos a arrancar. Hola, soy el arquitecto Nicolás Bertola. Vamos a dar un breve repaso en lo que respecta a los snap, las herramientas de posición, rotación y escala. Antes que nada tengo un modelo muy simple con un plano y una caja, la verde, como podemos ver, sus coordenadas absolutas sobre el plano 0 en Z y una elevada un poquito, que es la naranja. Vamos con la herramienta de rotar, la más sencilla de todas. Toco el comando con el icono de rotación, o si no con la tecla E. Recordemos Q para seleccionar, W para mover, E para rotar, R para escalar. Así que voy de nuevo con E, voy haciendo clic aquí y lo puedo hacer de manera libre, sin restricciones. Voy a centrar con Z esta caja para verlo más de cerca. Si hago clic exactamente sobre alguno de los ejes, sobre alguna de las coordenadas, va a girar en ese sentido, como podemos ver ahí, lo podemos ver libre o lo podemos hacer desde los manejadores. Si hacemos clic sobre la esfera, es una rotación en todos los sentidos libre, que no vamos a tener mucho control. Vuelvo con control Z. Y si lo hacemos en relación al círculo este exterior gris, va a ser rotar en sentido perpendicular a la vista. Es decir, con una vista top, con T, por ejemplo, tocar F3. Y si lo quiero girar en Z, esta sería la posición correcta, haciendo clic sobre el eje azul o haciéndolo en el gris. También podemos ver aquí en la parte inferior que estamos rotando bien en ese sentido. Vuelvo con control Z para dejar en la posición inicial. Si hacemos clic con el botón derecho sobre el comando de rotar, se va a abrir este cuadro de diálogo donde tenemos las rotaciones absolutas y las relativas. Es decir, muevo libre y estoy viendo que en Z rotó unos 17 grados y yo puedo corregir o puedo darle una variante de acá. Primero 45 y después otros 45, lo cual en las coordenadas absolutas va a ser 90. Para restablecer, pongo todo 0. Si me voy a un comando mover o escalar, este cuadro de diálogo, como ya vimos, es dinámico, así que se va a ir adaptando según qué herramienta tenga activa. Para rotar con restricciones, puedo activar el Angle Snap Toggle, sería el snap de ángulo, por llamarlo de una manera simplificada. Muy práctico hacerlo con la tecla A. ¿Por qué? Porque si estoy en medio de una rotación y me di cuenta que no lo tenía activado, no hace falta que suelte el clic del mouse, sino presionando A me va a permitir activarlo. Esta restricción, como podemos ver, es cada 5 grados. ¿Por qué? Porque viene configurada así. Para ser sinceros, nunca lo cambié en ningún caso. 5 grados queda muy bien para lo que es arquitectura, pero en caso de cambiarlo, botón derecho sobre la misma herramienta de Snap. Y acá tenemos la opción ángulo en 5. Ahí podremos hacer ese cambio. Recomendado tenerlo siempre desactivado porque cuando hacemos orbit, giramos alrededor de un objeto, la pantalla también va a estar funcionando esa restricción. En cambio, si está desactivado es como libre, va a ir más fluido la pantalla. Vamos con mover.
Lo mismo, coordenadas absolutas y relativas, esto ya lo vimos, así que no lo vamos a nombrar. Vamos a prestar un poquito más de atención, sí, sobre los snap. Primero, botón derecho, y yo tengo activado en mi caso simplemente vertex. Voy a activar midpoint para tener uno más. No está bueno tener muchos porque después en pantalla se hace, se vuelve mucha la información y se puede llegar a tener imprecisión. Es algo importante, pero para más adelante, cuando modelemos, dentro de la solapa opciones, activar Snap to Frozen Object, que sería que simplemente sea magnético a objetos que están frisados. Bueno, esta ventana podemos dejarla activa o no. Vamos a cerrar. Y tenemos, si desplegamos la lista, tres tipos de Snap. El primero en 2 va a funcionar solamente con los objetos que estén en posición 0 en Z. Como vimos el caso del plano y esta caja, ven que yo ya me acerco y aparece el snap de punto medio y de vertex. Lo mismo para la caja, pero para esta, para la caja verde, para la caja naranja no, porque está elevada. Conclusión, prácticamente nunca vamos a utilizar este tipo de snap. Sí vamos a usarlo en las tres dimensiones, así que voy al tercero, donde puedo elegir cualquier punto de origen para desplazarme y cualquier punto de destino. Así que, ¿cuál sería el procedimiento? Voy a mover la caja naranja. Voy a bloquear acá abajo con el candado o con la barra espaciadora del teclado, solo que a veces puede tener esta falla como que salta, es como un pequeño bug del programa. Entonces me centro en elegir mi punto de destino, que supongamos va a ser este punto medio, y me voy a mover hacia este. Perdón, yo tenía una herramienta que todavía no expliqué. Por supuesto que lo está haciendo en las tres dimensiones, así que puedo elegir cualquier punto de origen y cualquier punto de destino en cualquier objeto, selección o grupo. Voy a cerrar esta barra. Lo vuelvo a una posición por acá. El 3 es bastante sencillo de utilizar. Pero vamos con el más interesante, que es el de 2,5. ¿Qué representa este 2,5? Es decir, yo me voy a mover en un plano, pero va a mantener la profundidad o lo que sería la altura para esa vista. Es decir, si esta caja naranja, que la tengo elevada en Z, hay una vista top, yo quiero mover desde este extremo de la caja naranja a este extremo de la caja verde, pero sin que modifique su altura, o sea, la coordenada perpendicular a la vista, esa es la que se representa con el coma 5, esa se va a mantener igual. Es decir, activo, puedo activar y desactivar con la tecla S, también importante. Bloqueo la selección, elijo el punto de origen y el punto de destino. Si hubiese sido con las coordenadas en 3, estos se hubieran pegado. No fue el caso. Bueno, ven que acá está un poquito elevado. Voy a hacer control Z y voy a separarlo un poquito más para que se note la diferencia. Ahí está. Voy a hacer lo mismo. Así que busco la tecla S, tengo bloqueada mi selección y me voy hasta acá. Ven que mantuvo la altura, pero es coincidente con la proyección de este punto. ¿Qué pasa si quiero hacer desplazamientos? Vuelvo con control Z una vez más. Por ejemplo, aplomo de esta línea, es decir, imaginariamente en la intersección me quiero desplazar. Voy a tener que activar una barra extra de herramientas de toolbar que no viene activada por defecto. Para eso en una parte vacía, por ejemplo acá, puedo hacer botón derecho
y tengo que activar este que se llama Axis Constraint. Yo ya lo tenía activo. Nuevamente Axis Constraint y me aparecen las coordenadas y una nueva restricción que dice XY. Ven que lo de las coordenadas es muy práctico porque estoy dentro de mover, selecciono un objeto y desde aquí mismo activando esta restricción de ejes, puedo elegir las coordenadas sin necesidad de hacer clic en pantalla. Justamente este botón nos resulta muy práctico, la restricción sobre ejes. Así que bueno, vamos a hacerlo. Tengo mi selección, bloqueo con la barra espaciadora o acá abajo con el candado y quiero moverme en X hasta este plomo, a su vez manteniendo la altura, así que está perfecta la opción de 2,5. Puedo elegir desde la barra X o podría haber hecho clic en pantalla en X, en pantalla sobre el objeto. Elijo mi punto de origen, que será este, y me empiezo a mover. Cuando llego al punto este deseado, suelto y listo. Para el caso de escalar, se va a utilizar muy pocas veces, generalmente a ojo para objetos que realmente no tengan dimensión, sean accesorios como árboles, quizás algunas personas, algún tipo de decoración, algo que realmente no influye en la escena. Así que tengo tres tipos de escala. La primera, la que es uniforme, puedo hacerlo en todos los sentidos o puedo estirar hacia alguno de los lados. Tengo la segunda que no es uniforme, así que también puedo estirar así. Y la tercera que es una especie de stretch, es decir, que estire como si fuese elástico el objeto. Casi siempre vamos a utilizar la uniforme. Tengan en cuenta que escalar no modifica los valores paramétricos de los objetos. Mi caja sigue teniendo los valores originales de creación. Lo hago con la verde para que veamos la diferencia. Tengo 0.341 metros por 0.25 por 0.268 y lo escalo, por ejemplo, botón derecho al doble, es decir, acá pongo 200% y mis dimensiones no han cambiado, pero sí la escala. Para volver al tamaño original, simplemente vuelvo a todo así. Hola, soy Nicolás Bertola, arquitecto. Vamos a repasar brevemente el sistema de copiado y pegado, que en realidad es clonado en Max. En primer lugar, tengo un box, una caja, sin nada en particular. La forma directa y más fácil de hacerlo es con la herramienta mover, desde aquí, W. Puede ser con rotar o puede ser con escalar, pero con el desplazamiento se produce más fácil visualmente y es simplemente desplazar en cualquier dirección presionando la tecla Shift del teclado. Dejamos presionado, arrastro y ven que hacemos el clonado. Inmediatamente van a salir estas opciones de copia, instancia o referencia. Habíamos dicho que instancia y referencia son parecidas y quedan vinculadas las geometrías entre sí, y copia son independientes. Seguidamente nos da un número para poner la cantidad de veces que querramos el resultado y podemos hacer un renombrado automático, por ejemplo caja, a lo cual el programa le va a añadir de manera automática un número correlativo. Así que ahí tenemos tres copias de mi caja original, equidistantes, con la herramienta mover y shift presionado, y están hechas como copia. Acá vemos el nombre, caja 01, caja 02, caja,
el nombrado automático. Vengo a modificar para verificar si las copias son independientes y si evidentemente sí. Acá simplemente moviendo alguno de los parámetros lo realizo. Estoy haciendo control Z para deshacer esta operación y vamos a comparar hacia este lado haciendo la misma acción. Con Shift presionado movemos, hacemos 3 copias, pero en este caso van a ser instancias. No voy a cambiar el nombre, no tiene sentido ahora, así que acepto. Diferencia: los parámetros de estas cajas están vinculados entre sí. Una instancia siempre lo puedo convertir en una copia, es decir, hacer independiente o única. En cambio, una copia no la puedo transformar en instancia. Entonces, ¿qué tenemos acá? Por un lado que estas, le voy a poner un color para verlo mejor, están instanciadas y en cambio estas están de manera independiente. ¿Qué pasa si yo quiero alguna que sea única? Por ejemplo, esta que ya no esté vinculada a las demás. Así que en mi panel de Modify estoy viendo que el nombre de mi objeto sale en negrita. Eso ya es un indicador. Cuando sale en negrita o en cursiva es un indicador que hay una copia, una instancia en el objeto mismo o en los modificadores. Y aparece activo este botón que dice Make Unique, hacer único. Normalmente en la jerga le decimos cortar la instancia. Así que doy clic ahí y voy a modificar algunos de sus parámetros y vemos que ya está de manera independiente. Lo pinto con otro color para diferenciarlo. ¿Qué pasa si, por ejemplo, estas dos la quiero independiente de mi original, pero que entre sí mantengan esa relación de instancia? Así que también con estas dos, ambas seleccionadas, voy con el botón Make Unique y el programa me va a preguntar si los quiero hacer estos ítems únicos entre sí. Yo le voy a poner que no, porque no quiero que estén únicos entre sí, sino que justamente estén vinculados. Así que pongo que no y voy a verificar, selecciono uno y ven que están vinculados entre sí, pero separados del resto. Si yo hubiera puesto la opción que sí, iban a ser copias independientes como este caso. La otra opción es para clonar, botón derecho sobre la selección y acá tengo clon. ¿Qué pasa? Puedo hacer copia, puedo hacer instancia, no me permite hacer una cantidad sucesiva de elementos y va a ser solamente uno, pero exactamente en la misma posición del original. Ven que acá se ve un poquito raro y si yo muevo, está. Digamos, hay que tener cuidado con eso. Opción similar, pero a través del teclado, es Control B corta, que en la mayoría de los programas es pegar. Acá no existe esa opción. Control B corta y me sale la misma opción. ¿Ven? Ahí está la copia. Bien, ¿qué pasa cuando tenemos objetos con modificadores? Voy a borrar esta geometría para hacer algo más sencillo. Simplemente voy a hacer un rectángulo al cual aplico un modificador extrude. Yo lo busco de la lista, yo lo tengo aquí como atajo en estos botones y le voy a dar cierta altura. Es decir, tengo un objeto con un modificador. Este lo clono, lo voy a clonar hacia acá. Lo voy a hacer como instancia. Y estoy viendo acá también que salen en negrita, es decir, el modificador queda instanciado también. Mismo sentido, Make Unique, yo lo hago único, entonces tanto mi modificador como mi rectángulo base queda independiente del otro. Voy a borrar esto. Selecciono mi rectángulo, este modificador lo voy a copiar con el botón derecho
sobre la palabra del modificador, lo puedo cortar o copiar y voy a hacer una copia en este caso. Perdón, acá cometí un error. Lo copié el modificador. No voy a hacer una copia, sino voy a hacer otro. Voy a hacer un círculo para diferenciar el objeto, y lo que voy a hacer es pegar el modificador extrude. O sea, repito, selecciono mi objeto, selecciono mi modificador o mis modificadores si tuviese varios y quisiera hacerlo, botón derecho, copiar. Sobre un objeto nuevo, otro shape, botón derecho acá arriba en círculo, en circle, y lo puedo pegar o pegar como instancia. Si pongo paste, lo pega y este modificador está independiente, obviamente que mi objeto de origen es distinto al otro. Voy a hacer una elipse y vuelvo a pegar el modificador, pero en este caso lo pego como instancia, paste instanced. Bien, acá estamos viendo mi altura y modificando tanto el valor del extrude en la elipse o en el círculo es lo mismo porque quedaron instanciados. Obviamente que no la geometría, pero sí el modificador. Una forma para identificar eso, si abrieran esta escena y no les diese ningún tipo de indicación, es que cuando seleccionan ven que está en cursiva. Es decir, algunos objetos cuando están instanciados salen en negrita y solo los modificadores cuando están instanciados en cursiva. ¿Puedo cortar esa instancia? Es decir, que este extrude sea independiente de el de mi caja original. Sí, el de mi rectángulo original, perdón. Tengo el make unique acá y listo. Ahora sí está todo de manera independiente. Hola, soy el arquitecto Nicolás Bertola. En esta ocasión vamos a dar un repaso sobre algunas de las herramientas de edición de las editables splines o líneas editables. Vamos a hacer zoom sobre la primera figura, que es un rectángulo a que apliqué un modificador edit spline para tener la selección de los subobjetos y sus respectivas acciones de modificador. Ya sabemos que esta geometría está cerrada, lo podemos verificar fácilmente seleccionando los vértices, seleccionando todos, y aquí en display podemos mostrar o ocultar los números de vértices. Me está diciendo que hay 4 vértices seleccionados. Todo bien hasta ahí. ¿Qué pasa? En el caso de esta geometría, los vértices están hechos como curvas o control Z, así que deberíamos convertirlo si es que lo necesitamos así o para verificar con el botón derecho y elegir acá el tipo de esquina que preciso. En este caso será corner. Si me deja el teclado, ahí está, corner. Bien, salgo de la herramienta vértice y por ejemplo puedo seleccionar un segmento y si no lo quiero más lo puedo borrar, por ejemplo, con la tecla suprimir o delete del teclado. Siempre salir del subobjeto. Con esta otra figura que está abierta, lo primero que debería hacer es superponer estos vértices para poder unirlos. La opción más sencilla es seleccionar el subobjeto vértice, ir 1 y con los snap, en este caso 2,5, por ejemplo, puedo arrastrar y superponerlo. Pero ¿cómo sabemos si realmente está soldado? Selecciono ambos y me está diciendo acá que tengo 2 vértices, es decir que no están pegados. Opción Well, que significa soldar, hice el modificado, vuelvo a seleccionar, me está diciendo que tengo 1 de 1. Si pongo mostrar los números, tengo 1, 2, 3, 4, 5. Eso es correcto. Salgo de este subobjeto. En este caso podría ser un trim o una edición de esquina, pero son 2 líneas diferentes, así que selecciono una y voy a Attach para sumar la otra. Botón derecho, ahora es solamente una sola geometría. En este caso debo elegir la herramienta
spline de subobjeto, seleccionar ambas líneas y bajar hasta la opción trim, donde simplemente voy a tocar los bordes. Botón derecho y salgo. Lo mismo, no sabemos si este vértice es uno solo o son dos superpuestos, así que voy a la herramienta Vertex, selecciono, me está diciendo que son dos. Mismo procedimiento, Weld, ahí quedaron soldados. Quedó como curva, lo podemos dejar así o cambiar a esquina si lo necesitamos recto. Salgo del vértice. Mismo procedimiento, vamos a tachar esta línea, esta otra, y vamos a hacer que se unan en un punto intermedio estos dos vértices. Así que selecciono los vértices y voy a la herramienta Fuse. Los superpone en una distancia intermedia, pero como me dice acá abajo, siguen siendo dos. Así que nuevamente Weld. Si quiero agregar otros puntos, otros vértices, Refine, siempre dentro del subobjeto vértice, y simplemente voy haciendo clic sobre esos vértices, quiero decir sobre la geometría, sobre la forma, y es todo. Botón derecho, ahí lo puedo seleccionar, puedo empezar a manipularlos. Salgo de subobjeto. Mismo procedimiento, selecciono, voy a tachar esta línea. Supongamos que cometí ese error y les quiero independientes, puedo detachar, es decir, seleccionar este segmento y buscar el detach, que no está acá, está más abajo, acá. Cuando hago eso me pregunto el nombre de la forma y doy OK. Aquí están nuevamente de manera independiente. Repito el procedimiento ahora para tacharlo así. Attach, selecciono, volvieron a ser uno. Y lo que quiero hacer en este caso es lo mismo, selecciono ambos vértices, le voy a dar Fuse, le voy a dar Weld, y por ejemplo puedo jugar con Fillet para darle un fileteado, una redondez en esquina. Voy a poner Control Z para deshacer, o por ejemplo chamfer. Ven que lo estoy haciendo con valores desde la flechita. Si lo hacen sobre el botón grande va a ser en pantalla a ojo. A ver si no tengo forma de regular el valor. Control Z. En cambio, si lo hacemos con los números, o bien ingresamos con el teclado un valor, o con la flecha nos vamos desplazando. Hola, soy el arquitecto Nicolás Bertola. En esta ocasión vamos a dar un repaso rápido sobre algunas acciones de edición de los editables poly, es decir, estos polígonos editables. Primer caso, tengo un plano al que lo voy a convertir en editable poly. Aquí estamos viendo su nombre, su color, la lista de modificadores y los subobjetos. De los comandos de edición más utilizados podemos encontrar para el subobjeto polígono, lo selecciono, elijo uno, el modificador inset. Recuerden, como ya dijimos, que cualquiera de estos modificadores, tanto para las editable spline, editable mesh y editable poly, si llamamos a la acción con el botón grande, como el que tengo marcado, se va a producir el efecto en pantalla a ojo y sin parámetro. Voy a volver con Control Z. Así que siempre, o por lo menos para tener control, tenemos que hacerlo con el botón chiquito que dice Setting en cada una de estas acciones. Va a salir entonces, como vemos acá, un pequeño menú con las opciones. Tenemos parámetros de medidas. El inset lo que hace es un borde interno, un borde hacia adentro, equidistante de todos sus lados, con esta dimensión que podemos tipear o modificar con las flechas. Y después tenemos acá un par de opciones como grupo y polígono. Ahora vemos las diferencias. Para aceptar cualquier modificador,
simplemente tengo que darle clic en el tilde. Si yo salgo afuera, toco escape o salgo, no va a quedar activo. Si le doy clic en el más, se activa esta modificación y sigue funcionando para poder hacer ediciones consecutivas. Así que vamos a aceptar. Y ahí quedó este otro polígono. Vamos a elegir estos 4, por ejemplo, y de nuevo hago inset. Ven que me lo está haciendo a todo el grupo, a toda la selección este borde. Si yo lo quisiera individual, como es el caso del primero, pero con estos 4 seleccionados a la vez, o incluso agregando uno más, ven que tengo la modificación activa, pero me permite seguir seleccionando o deseleccionando, con Alt por ejemplo, o con Control sumo. Y yo despliego la opción de por polígono, by polygon, lo va a hacer de manera individual. Una vez teniendo esto, podemos pasar a otro modificador muy usado que es el extrude. El extrude dentro del subobjeto polígono, dentro del editar poly. Voy a settings y ahí tengo la altura. También teníamos distintas opciones acá según cómo íbamos eligiendo. Así que voy a aceptar. Para la herramienta, para el subobjeto Edge, las aristas, puedo seleccionar estas y usar un chamfer, por ejemplo, lo que me va a hacer una especie de chanfle como biselado en los bordes. Acá puedo establecer de cuán largo va a ser este bisel y de cuántas aristas si lo quiero hacer redondeado. Demás opciones para que ustedes vayan explorando. Una cosa muy importante, ven que aparece este sombreado indeseado en la geometría y estas partes son rectas. Bueno, eso es porque trata de darle al programa una redondez a todas estas caras, no logres interpretarlas correctamente. Para solucionar esto, una de las maneras es dentro del subobjeto polígono. Voy a seleccionar todo. Podría seleccionar solo este sector, pero ya que estoy voy a seleccionar todo. Puedo usar Control A o hacer un rectángulo de selección completo. Y en las opciones, acá Polygon Smoothing, voy a poner Clear All. Ven que ya algo se corrigió. Y Auto Smooth, un auto suavizado. Entonces va a interpretar. Creo que ahí volvió a quedar mal. A ver si salgo del subobjeto. Sí. Así que vuelvo a entrar al subobjeto polígono. Borrando todo. Ahí quedó bien la asignación de polígonos. Importante para la parte de materiales es que los polígonos tienen un ID, es decir, un número de identificador. Esto lo tenemos acá. Material o Material IDs. Acá me está diciendo todos uno, pero por ejemplo yo podría haberle dicho que a estos, a este y este tengan el ID 2, set ID 2. ¿Qué significa? Cuando yo posteriormente haga materiales, puedo hacer un multimaterial que esté compuesto por 2 materiales. Entonces en el slot o en la casilla del número 1, el ID 1, se van a asignar a todos los polígonos que tienen el ID 1 y el ID 2 a estos. Queda la puerta abierta para más adelante, pero para ir teniendo en cuenta eso. Cuando uno trae una importación de SketchUp, por ejemplo, los hay y tiene materiales aplicados o colores, ni siquiera materiales muy elaborados, los ID se van nombrando automáticamente. Esa es la forma que tienen los programas de establecer correlaciones entre materiales cuando la geometría es solamente una sola. Ya veremos más en profundidad ese tema. Otra cosa que puede ser interesante es que a partir de una malla editable puedo yo establecer, seleccionar sus líneas o un contorno. Por ejemplo, voy a seleccionar Edge o a ver este contorno. Bueno, vamos a hacerlo con este contorno que es más fácil. Elegir la herramienta de Border, el subobjeto Border. Me detectó este borde y tanto para Edge o para Border aparece el Create Shape from Selection, que
me crea una forma a partir de la selección, como está diciendo. Toco ahí, me pide el nombre. Importante acá no poner suavizado, no smooth, sino lineal, para que salgan las aristas bien, por más que sean en curva. Así es coincidente. Pongo OK, salgo del subobjeto y ahí ya podemos ver que está editable spline que coincide con esto. Vale, que yo podría haber hecho cualquier otra edición, por ejemplo aplicar un extrude, un sweep, perdón, y entonces ese me sirve de borde para algo. Esto es útil, por ejemplo, para hacer carpinterías, bastante útil, sobre todo cuando ya tengo la geometría realizada. Bien, por otro lado tengo otro plano al cual apliqué un modificador edit poly, es lo mismo, podría haber convertido en poly. La diferencia es que tiene más subdivisiones, creo que 10 por 10. Y voy a elegir el subobjeto vertex. Voy a seleccionar uno acá en medio al azar. Y voy a activar en esta pestaña que generalmente sale oculto, minimizada, mejor dicho, Soft Selection. Voy a activar el Soft Selection y ven lo que está pasando. Me hace una selección que implica ir seleccionando, pero con menos intensidad, a los vértices contiguos. Podría ser con polígono, quizás se note un poquito más. Voy a elegir este polígono. Ven, acá estamos viendo. ¿Cómo modificamos qué tanto abarque ese área? Bueno, es jugar un poco con estos valores de fall-off. Ven que está abarcando más. Pinch y bubble. Eso puede usarse para terrenos o algún tipo de formación así, porque no tengo demasiado control del mismo. Entonces puedo hacer como formas un poco más suavizadas. ¿Sí? Puedo salir de ahí y dejarlo activado. Si voy a crear otra geometría o otro editable poly, probablemente me salga activado el soft selection. Recuerden de apagarlo. Otra forma de hacer esto, que es muy práctica para terrenos sin usar el soft selection y hacer deformaciones pintando, es dentro de nada, o sea, seleccionando mi editable poly. Acá la opción al final de todo, Paint Deformation, que es push y pull. O sea, como empujar y tirar. La voy a activar. Me aparece un pincel en pantalla al cual ver donde voy tocando va haciendo este desplazamiento. Voy a tocar Control Z. Ese desplazamiento lo hace en función de las medidas que tengo acá. Ven que acá tengo el valor en metros de cuánto va a estar empujando. Ahora va a ser mucho menor esta altura. Y el tamaño del pincel. La fuerza, bueno, etcétera. Si lo pongo en negativo, obviamente lo va a hacer hacia abajo. Control Z. Finalmente salgo del comando. ¿Qué pasa? Pero si, por ejemplo, este es un terreno, si es bueno, pero quedan estas aristas muy fuertes, necesitaría demasiadas subdivisiones en mi plano, mitad del poly, para que eso sea más suavizado. No, porque puedo aplicar un modificador, puedo aplicar dos. Uno de ellos es Mesh Smooth. Y ven, ya solo suaviza la malla. Tengo varias formas de que el Mesh Smooth interprete esa geometría. Y puedo darle más precisión con las interacciones. Borro el Mesh Smooth. Si no, otro, creo que un poquito mejor, más avanzado, es Turbo Smooth. Muy parecido. Y donde tengo las interacciones y es más visible el resultado. Ojo con pasarse de rosca con estas modificaciones. Quizás esto no es necesario y quizás ahí ya servía para que esta malla esté suavizada.
Hola, soy el arquitecto Nicolás Bertola. En esta ocasión vamos a ver el Layer Manager o el administrador de capas. Tenemos aquí una escena bastante sencilla de una cabaña que fue traída desde AutoCAD, es decir, importada desde AutoCAD. Y si abrimos el Layer Manager, Layer Explorer, desde aquí, generalmente por defecto, esta caja sale a un costado o en un lateral, así de esta manera. Vamos a ver la estructura con la que fue creada el archivo. Todas estas capas ya vienen de su origen en AutoCAD, de ahí la importancia de su clasificación antes de importar, como habíamos visto previamente. Si desplegamos cualquiera de ellas, vamos a ver sus objetos, donde yo puedo seleccionar, o si hago doble clic a una capa, me selecciona todos los objetos que están en dicha capa. Entonces puedo manipular y editar de manera muy fácil, poner materiales, etc. Ven aquí abajo que está diciendo Layer Explorer. Tengo otras formas de visualizar este panel. Por ejemplo, explorador de luces, de propiedades, de decenas. Si pongo decenas me aparecen directamente los objetos, pero no por capas. Así que nosotros vamos a usar el Layer Explorer, que es bastante eficiente teniendo en cuenta esto de la importación de archivos de AutoCAD, SketchUp y Revit, porque vienen con sus nombres y sus layers. Para crear una capa, primero voy a extenderlo un poquito más para que se vean todas las opciones. Para crear una capa, simplemente sin tener nada seleccionado, me posiciono el botón más que dice Create New Layer y listo. Ahí puedo cambiarle el nombre y poner, por ejemplo, Sol. Esta capa que acabo de crear quedó activa, por eso sale pintada. Si yo toco simplemente ahí, va a quedar como current o activa la que elija. A su vez, yo puedo crear subcapas o sublayers. Por ejemplo, yo quisiera hacer una acá adentro que diga sol al mediodía. Y esta capa simplemente la arrastro dentro de esta que dice sol. Y ahí tengo una capa. ¿Para qué sirve esto? Por ejemplo, para crear un sol ahí. Simplemente lo estoy ubicando ahora y decir, bueno, en esta capa tengo este sol al mediodía. Ven que puedo prender y apagar. Y así podría tener otras capas con distintas iluminaciones y al momento de renderizar yo puedo prender y apagar cada una de ellas como para ir alternando y teniendo distintas escenas. Es decir, que el administrador de capas no es solamente por una cuestión de seleccionar y manipular y editar objetos, sino también es muy eficiente desde el punto de vista de la iluminación, pero no tener distintos modelos armados y configuraciones como raras. También puedo frizar capas. Ven que frizo la capa esta de sol, no la puedo seleccionar, lo hice con el botoncito de acá de freeze. Puedo decirle que no se renderice, cuidado con eso, o bueno, ocultarlo como ya vimos antes. ¿Qué pasa si un objeto lo quiero llevar a otra capa? Bueno, de esta manera puedo seleccionar de acá y directamente arrastrarlo al layer que quiero. La capa que quiero borrar, me posiciono sobre ella, botón derecho, dice delete. Si está activa o si tiene objetos, no me va a permitir borrar, como sale acá. ¿Qué pasa? Errores comunes. Que yo tenga un objeto seleccionado, por ejemplo, acá simplemente hago una caja y creo una capa. Automáticamente ese objeto va a ser parte de la caja, pero se lo puede ubicar fácilmente. Generalmente este panel de capas con archivos grandes se mantiene encendido
casi todo el tiempo porque agiliza muchísimo el trabajo para seleccionar. Con estas escenas pequeñas no hay problema, yo me puedo posicionar y encontrar rápidamente mis objetos, pero cuando la cosa se complejiza, seleccionar en pantalla es bastante complicado. Si yo quiero pasar un objeto a otra capa, por ejemplo, este que me está diciendo que está en 3D chapa, ven que se seleccionó, simplemente pongo activo la capa, por ejemplo, a esta le voy a cambiar el nombre, primero, rename, le voy a poner capa de ejemplo como para no confundirnos, esta la selecciono y botón Add to Active Layer va a pasar. Una última cosa que puede llegar a resultar molesta de la configuración es si tienen activado dentro del menú Display, dentro de la caja del Layer Manager, el Auto Expand Selection. Si está tildado, como vemos ahí, cuando selecciono un objeto, a ver, veamos este por ejemplo, ven, piso interior, se auto expande, se abre cada layer. Y si la lista de objetos es muy larga, que hay un objeto nada más, no pasa nada, pero puede llegar a resultar tedioso. Simplemente, por lo menos en mi caso, me queda más cómodo destilarlo y listo. Hola, soy el arquitecto Nicolás Bertola. Veremos en esta oportunidad cómo importar archivos externos al programa Max. Vamos a ver concretamente el caso de SketchUp y aplica para casi todos los demás formatos. Es imposible ver todos, son muchísimos. Ya habíamos visto la situación de AutoCAD que debíamos filtrar por AutoCAD Drawing o no poner nada al momento de importar. Ahora lo repasamos. Pero vamos con el caso concreto de SketchUp, que es bastante común. Hoy en SketchUp tengo este modelo bajado desde el 3D Warehouse de Google del pabellón Barcelona. ¿Qué tiene bien y qué tiene mal este archivo? Lo que tiene bien es que tiene asignados los materiales, más allá de que sean lindos o feos, entonces eso me va a permitir poder editar posteriormente en Max. Lo que tiene mal, o mejor dicho, no de una manera deseable, es que en layers o en capas solamente tenemos el layer 0 donde está prácticamente todo y los objetos no están hechos componentes ni grupos. Entonces, si yo hago una derivación por layer, va a salir todo como un solo objeto pegado. Estamos trabajando sobre Max 2017, acá tengo SketchUp 2018, por lo tanto es importante recordar de guardar hasta una versión 2014. Posteriores a esta no lo va a interpretar, va a salir un error de versiones, así que lo tienen que bajar. Que diga 2014 acá o 2017 y en el programa es Max 2017 no significa nada que ver con los años en que hayan sido publicados los programas. Max 2017 es del año 2016 y SketchUp me parece que sí, tiene un poco más de relación. Por eso, yo estoy seguro que hasta con la versión 2014 Max 2017 lo voy a importar sin problema. Yo ya lo hice, así que voy al Max, voy al icono en la ventana superior izquierda y voy a importar. De aquí es la opción importar, importar, import, import, o si no mismo haciéndole clic. ¿Se acuerdan cuando decía del caso de AutoCAD? O dejo así que dice All Formats o AutoCAD Drawing, a modo de recordatorio. Acá tengo mi pabellón en SketchUp, doble clic. Con todos los archivos es importante siempre leer y entender lo que está diciendo simplemente. Por ejemplo, me está diciendo skip hidden object, o sea que pasar por alto o desestimar los objetos ocultos, traerlos por capas. Si me interesaran las cámaras, si los tuviera, o el Daylight System, tengo un sol para que me dé sombras. No conviene esto, este tipo de objetos, se hace todo directamente en Max. Y el tema de los materiales, como
vuelvo al SketchUp. Como este tiene materiales aplicados con mapas, estos mapas están ubicados en alguna ubicación de la máquina. Y Max los va a copiar o traer a esta ruta que trae por defecto. Lo vamos a dejar así. Esta opción no la vamos a tildar, es para convertir el material en otro tipo de material, double side, no nos interesa. Pero bueno, vamos a dejarle, como decía, la ruta esa que trae por defecto para que copie esos mapas y nos sirvan. Así que bueno, ahí es el proceso y ahí está mi archivo. Acá vemos con los materiales aplicados y estos mapas que les decía, no significa que nos vayan a servir, incluso esto está mal mapeado, me parece. Acá no sale, no sé si se trata de un error o simplemente no se ve. Pero como es todo una sola geometría, layer 0001, todo mi objeto está pegado porque está en un layer, estos demás objetos estaban en esos dos layers que sobraban. Podré más adelante, pero no es motivo de este video, separar los objetos por los materiales que tiene aplicado. Y los materiales obviamente los vamos a convertir en V-Ray y los vamos a editar. Hola, soy el arquitecto Nicolás Bertola. Vamos a ver en este caso cómo colocar y configurar cámaras. Las cámaras son del tipo física, tanto de Max como V-Ray. Para esta versión es la misma, son las mismas. Antes estaban separadas y en versiones futuras se vuelven a separar. ¿Qué significa esto que sean físicas? Que tienen parámetros de cámaras reflex o de cámaras profesionales. Pero para los que no saben fotografía y no saben llevar adelante todo este tipo de configuraciones, no es problema porque simplemente tocando un valor de exposición vamos a hacer que capte más o menos luz de la escena y con eso se resuelve de manera muy práctica. Volvemos sobre esta escena que habíamos trabajado previamente con los layers, así que yo tengo destinado un layer para cámara que lo pongo activo y voy a crearla. Tengo el icono de acá, Physical Camera, en la barra de tareas en la barra de herramientas de V-Ray, o si no en Create, Cámaras, y tengo Physical. Es conveniente esto hacerlo desde una vista top, así que voy a hacer clic ahí y voy a agregar la cámara. Con el primer clic lo que establecí es la posición de la cámara en sí, y el segundo el objetivo como para darle una orientación. Voy a poner ahora una vista frontal y vemos que está su cámara con su objetivo. Si levanto una de ellas, ven que acá ya se complica lo que les decía del tema de la selección. Quiero elevar la altura de cámara, pero son como objetos independientes pero linkeados tanto la cámara como el target o el objetivo. Así que por ahí lo más conveniente, ya que estamos con las capas, es seleccionar de acá con doble clic. Entonces tengo los dos objetos. En una vista frontal, por ejemplo, me puedo mover ahí, lo vemos acá en la vista ortográfica. ¿Cómo hacemos para activar el viewport de cámaras? Clic en el nombre de la vista, tengo cámaras, como tengo una sola, sale esa. Si no, más fácil todavía, con el botón, con la tecla C, ahí se pone lo que estamos viendo. Teniendo la cámara seleccionada, ahora voy a maximizar este viewport con Alt W para verlo mejor. Voy a ir a la solapa Modify. Tenemos varias opciones, una de ellas es agregar o quitar el target del objetivo. Podemos hacer que nos muestre la línea de horizonte, ahí le estamos viendo en negro ahí al fondo si la necesitamos, que el cono esté siempre prendido o no, y algunos preseteos de apertura de lente.
En general lo que vamos a tocar es la longitud focal, así que no sé si lo bajo, quizás un valor exagerado, ahí de 20. Yo no he movido la cámara, simplemente estoy moviendo el foco y puedo ajustar según como quiera. Empiezo ya a tener el F-number como otros valores de configuración de cámara reflex que no vamos a ver. Acá 1/segundo para el shutter speed, la velocidad del disparo, etcétera. Dijimos que no vamos a tocar esta, simplemente el valor de exposición, exposure value, que es este que está en 12 acá. Antes de ese valor de exposición, vamos a venir a un parámetro interesante en esta solapa o desplegable que dice Perspective Control. Y tengo esta opción que es Auto Vertical Tilt Correction. No sé si van a notar la diferencia, acá no, pero me va a forzar las verticales automáticamente. ¿Ven? Acá estoy girando la vista y siempre las verticales están en verticales. De hecho se mueve raro por eso. Voy a deshacer. De hecho moví tantas veces que yo no puedo, así que tengo que arreglar la posición de cámara. Así que voy a mover en este caso el objetivo de manera separada de mi cámara. Vista C, bueno, ahí lo tengo. Ven, ahí se puede apreciar la corrección. Lo voy a dejar activado. Lo que no deberían hacer es esto, por ejemplo, con el scroll del mouse pan, porque al hacer esto no están moviendo una vista en perspectiva, o lo pueden hacer, pero siempre teniendo en cuenta que hacer esto está moviendo la posición de cámara. Miren ahí donde está mi cámara, quedó enterrada por ese movimiento que hice. Cuidado con el orbit, pasa exactamente lo mismo, no es que estoy girando la vista, sigo estando dentro de la vista de cámara y la estoy moviendo con eso. Entonces las cámaras no son las mejores vistas para trabajar o tener esa salvedad. Si tengo que trabajar iré a perspectiva, ahí toqué P para entrar en perspectiva, o la vista ortográfica con U, y ahí puedo acercarme a trabajar perfectamente. Cuidado con eso porque si están haciendo un render y ya tuvieron algunas entregas y después empiezan a hacer estos movimientos, no lo van a hacer coincidir nunca. Sí, por ahí se suele usar como para decir, bueno, muevo un poquito y ajusto y tengo una vista un poquito más interesante, como un trabajito fino. E incluso con este botón acá, Dolly Camera, que lo toco y se va a alejar la cámara ahí un poquito, como para que encuadre esta parte. Vamos a dejarlo ahí. Voy a agregar, aunque no me voy a centrar en la explicación de esto, porque es motivo de otra clase, otra capa, otro layer, le voy a poner sol, queda activa. Voy a venir a una vista top y voy a iluminar mi escena. Esto lo hago rápido, pero pausando pueden ver algunos parámetros. Bien, y ya tengo configurado previamente mi motor de render bitrate con alguna configuración para que salga rápido. Voy a activar los marcos con Shift F, Show Frames, que está por acá, Show Save Frames, que es la verdadera proporción de lo que voy a renderizar. Y vamos a ver que está saliendo. Lo voy a hacer con un render interactivo. Esto es lo que está saliendo en este momento. Esto es una vista previa muy barata con mi configuración de exposure value de la cámara. La puedo seleccionar desde acá o desde los layers, desde donde quiera. Por ejemplo, haciendo clic en el nombre, puedo poner select cámara y en modify
Voy a jugar un poco con este valor. Si lo llevo a 8, va a tomar muchísima más luz. Evidentemente esto se está quemando. Si lo llevo a 11, quizás también se esté quemando. Tener en cuenta que tenemos un material blanco neutro, gris neutro, casi blanco para la escena, así que es normal. Si ponía 13, bueno, ahí está un poquito mejor. Creo que el valor de 12, porque ya había estado jugando un poco con la escena, un 12,5 puede estar bastante aproximado, sin tener que tocar ninguna otra cosa de los parámetros raros o complejos para manejar una cámara reflex. Con eso ya tendríamos un render aceptable. Estamos tomando buena luz sin que haya zonas de quemazón, sin que las sombras estén muy oscuras y prácticamente sin siquiera configurar la luz, solo pequeños valores de intensidad, nada más.